Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Herrera León Alián y para el tema de la investigación es factores que afectan la representatividad de los pueblos indígenas en la política peruana desde la independencia hasta la actualidad. La relevancia de la identidad cultural en nuestra sociedad y las brechas sociales nos obligan a cuestionar su diseño y las normas electorales a lo largo del tiempo. El objetivo de esta investigación es dar a conocer cuáles fueron los diversos factores por el cual sigue existiendo la poca representatividad de los pueblos indígenas en la política peruana desde la independencia hasta la actualidad. Marco teórico. Pese a que cerca de 6 millones de peruanos se autoidentifica étnicamente como quechuas, aymaras o miembros de algún grupo indígena amazónico, desde la independencia hasta la actualidad sigue existiendo una gran exclusión social de la población indígena y nativa, especialmente aquella que reside en zonas rurales. Esta exclusión se observa al restringir sus posibilidades de acceso a servicios educativos y sanitarios de calidad, o al afectar su inclusión política, económica y social. La metodología. Estos factores ya mencionados se darán a conocer contextualizando los diferentes gobiernos a lo largo del tiempo hasta la actualidad para incorporar sus demandas, posturas y necesidades. La representación política indígena fue considerada formalmente desde la independencia. La consolidación de la independencia del Perú no fue un proceso interno con respaldo de grupos indígenas, sino un proceso impuesto por fuerzas militares foráneas dirigidas por José de San Martín y Simón Bolívar, es decir, la República del Perú se construyó de acuerdo con los ideales de la Ilustración y las nuevas ideas del liberalismo en Europa y América del Norte. Por ello, la primera Constitución de 1823 señaló que tanto los descendientes de españoles como los indios tenían los mismos derechos de representación política, así durante 1821 hasta 1896. La legislación fue sumamente abierta, aunque vaga, con respecto al voto indígena. Durante la mayor parte del siglo XIX, el limitado poder del Estado fuera de Lima restringió las oportunidades políticas que los indígenas tuvieron en esa época. El Perú dio un giro importante en cuanto a los derechos de representación política de los indígenas luego de la Guerra del Pacífico. Se dio la Ley de 1896, que estaba claramente dirigida a restringir los derechos políticos de esta población, donde se señalaba que solo podrán votar los hombres mayores de 21 años que sepan leer y escribir y estén inscritos en el registro cívico de su jurisdicción. Y no solo esta ley se dio en esta Constitución, sino que se extendió a la Constitución de 1920 y 1933, y solo fue modificado en 1879. En el censo de 1876, el más cercano al año que se promulgó esta norma, los porcentajes de analfabetismo eran abrumadores en la zona, donde la mayor parte de la población indígena vivía. 86% era en la Sierra Norte y Centro, el 92% en la Sierra Sur y 86% en la selva. Era un hecho entonces que la mayoría de la población indígena era analfabeta. Por lo tanto, los derechos electorales de esta población quedaron eliminados en la práctica. Por un lado, esta ley tenía origen en la discriminación por parte de la élite peruana, donde ésta hacía responsable a los indígenas de haber perdido la Guerra del Pacífico por su falta de sentido patriótico y de virtudes civiles para luchar por la nación. Siguiendo con la exposición, continuando con los gobiernos en la dictadura militar de Velasco Alvarado en 1972,
el gobierno militar eliminó el derecho de elecciones y la actividad de los partidos políticos, pero fomentó la representación gremial de los indígenas de los Andes a través de la formación de asociaciones de clase, las denominadas comunidades campesinas. En la Amazonía, este régimen impulsó a las instituciones de representación étnica, las comunidades nativas. Viendo el panorama, la sostenida exclusión de los analfabetos por casi un siglo llevó a que la participación indígena en la vida política solo se incrementara a medida que más indígenas se iban volviendo alfabetos, esto como consecuencia de su migración a las ciudades y su contacto con mercados urbanos, principalmente de la costa. Siguiendo con el retorno a la democracia de 1979, la junta militar encabezada por el general Francisco Morales Bermúdez, el Perú adoptó una legislación electoral más inclusiva. El número total de ciudadanos con derecho a sufragar se duplicó entre 1963 y 1980. De alrededor de 45% a un 80%, el incremento fue mayor en las áreas más densamente habitadas por la población indígena. Casi simultáneo, el 17 de mayo de 1980, comenzó el conflicto armado interno con la declaratoria de guerra del grupo terrorista Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso al Estado peruano. La exclusión social y la discriminación actuaron como causas históricas que favorecieron el surgimiento del conflicto y se señala que las personas más afectadas corresponden a un perfil racial, étnico y social cuyo acceso al poder ha sido históricamente limitado en el Perú. En las décadas de 1980 y 1990, el Perú atravesó un periodo de crisis social, política y económica marcado por la corrupción y el debilitamiento institucional. En el año 1993 se promovió una nueva constitución política en el cual se inició un proceso de inversiones en actividades extravistas, en el surgimiento del régimen autoritario de Fujimori, como la minería y otros recursos naturales, lo que a su vez dio origen a proyectos que a la larga entraron en conflicto con comunidades campesinas y comunidades nativas debido al impacto ambiental. Específicamente en los inicios del gobierno de Toledo en 2002, se crea la Comisión Nacional de Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos, la CONAPA. Y también se hace la creación de una cuota de representación para comunidades nativas, campesinas y pueblos indígenas al interior de los partidos políticos. Aunque la efectividad de la cuota indígena se ha ido incrementando a nivel regional y municipal, pero permanece como una preocupación la ausencia de mecanismos que garanticen la representación indígena a nivel nacional. También en el 2004 se crea el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos, la INDEPA, que actualmente está inscrito en el Ministerio de Cultura. En el 2008, en el segundo gobierno de Alan García, fue cuando un paquete de decretos legislativos flexibilizó las interpretaciones sobre la propiedad comunal de las tierras, restringiendo el derecho de los pueblos indígenas a participar en las decisiones sobre aquellas. Esto se dio origen a los sucesos importantes en Bagua en junio del 2009. En atención a estos conflictos, en el año 2011, el Congreso de la República aprobó la Ley de Decreto a la Consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, que constituye un hito en el respeto a los derechos humanos a través del reconocimiento de derechos fundamentales a los pueblos originarios del Perú, dando un gran paso a la representación de los pueblos indígenas en la política. Finalizando en el 2016,
hasta el 2020 se creó la Confederación Campesina del Perú, la CCP, y en el 2008 la Asociación de Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, la AIDC, fortaleciendo así la representación. Mientras se seguían creando más grupos de poder políticos de los pueblos indígenas, por otro lado el Congreso entre el 2001 y el 2020, de los 740 congresistas de la República elegidos, solo 7 congresistas se autoidentificaron como parte de un pueblo indígena, 6 mujeres y un varón, y solo un congresista se autoidentificó como indígena amazónico. En la actualidad, la representación indígena sigue siendo mínima, pese a la creación de todas estas organizaciones, y esto se ve en los 19 candidatos presidenciales que se presentaron en enero del año pasado, al cual solo uno se identificó como indígena, el economista Miguel Hilario de la etnia Shipibo, y otra persona que incluye la agenda de estos pueblos en su plan de gobierno, Verónica Mendoza. Conclusiones. El Perú es un país que se construyó sobre la base de divisiones étnicas y raciales que tuvieron su origen en la conquista y la colonia. Esta división ha reforzado la forma en que algunos grupos sociales han accedido o no al poder, permitiendo que grupos indígenas hayan sido afectados severamente en sus oportunidades de ejercer derechos ciudadanos plenos. Siguiendo, la segunda conclusión sería: el Estado peruano se construyó en el siglo XIX, otorgó una situación de igualdad ciudadana a todos sus miembros. No obstante, al mismo tiempo limitó perversamente esta condición a una serie de atributos como ser letrado. La exclusión política es solo una dimensión de la prolongación de la desigualdad étnica. Otra dimensión profunda de esta desigualdad es la discriminación en contra de la población indígena, que incluso después de haber alcanzado el voto universal prevalecen y son difíciles de superar en la cultura política del Perú. La participación política de los grupos indígenas ha atravesado sistemáticamente por fases de discriminación y exclusión, ante las cuales se han generado estrategias de resistencia a un poder políticamente centralizado, que muchas veces los ha tratado con indiferencia o con violencia. En este sentido, la participación política ya existe, pese a no ser lo efectiva que debería ser a la fecha, y esta situación solo se resolverá con una mejora en las condiciones de vida de la población en mención, lo que provocaría a su vez una representación política con una agenda realmente vinculada a los asuntos indígenas en el Perú, donde los grupos en cuestión tengan asegurada su voz y su voto en las materias que le conciernen. Gracias.